Hola señoras y señores, soy Culito otra vez, que he venido del bar después de hablar con Besitos y Potorrillo, y voy con la segunda parte. Comentarios con Culito, que le lee historia a Desmo, segunda parte. @Desmodecker hace 6 Las grietas al espacio de las cuerdas temporales se producen espontáneamente en nuestro cielo, atrayendo a las personas con ese terrible poder, donde la percepción e inteligencia hacen agujeros en el cerebro como manifestación del infierno único y de materia única, con la solidez de trillones de microtiempos creando la forma única y de materia inestable, para los programas del cosmos real, al que estamos condicionados con todo tipo de suerte y esfuerzo. Las grietas nacen de la singularidad de la persona, donde cualquier truco químico o estados de alienación, de hiperendemoniados, sujetos a la naturaleza de las plantas y animales tradicionales, de magia natural o muerte, para decidir vivir de milagro. El infierno en las personas, niños, animales, actúa quedando reflejado en la vida del viajero ese panorama que describo como puedo, ya que es el reflejo, cada pensamiento del endemoniado, de dos universos confrontados en modo de destrucción y cada planteamiento del demonio que se formó del infierno, pasa por las pruebas más duras de las personas, con su sentido de totalidad de nuestro cielo y no van a preguntarse nunca nada tan dispar, como el hambre de saber por el endemoniado, sujeto a dos universos y las personas del cielo, que es totalmente imposible que se plantearan tales cosas, ya que la comprensión del infierno se produce al llegar al infierno y convierte la vida a demonio. El conocimiento del yin y el yang reside en estos especialistas, con alternativas dispares e inauditas que reflejan esas grandes ideas de concepción en nuestras sociedades y cuando un niño endemoniado necesita conocer sus valores propios de haber caído en la grieta, prueba toda clase de fuerzas invocadas desde la claridad del infierno en nuestras sociedades, así como cualquiera que intente dominar esa capacidad yin-yang en la vida humana, después de saldar sus deudas con el infierno, en trillones de años, con la penitencia de saber reconocer dónde pisa aquel día. Entonces la conciencia humana recuperada muestra esa facultad en desarrollos imposibles, con saltos en los tiempos infinitos, lo cual hace bucle universal, alterando los elementos por zonas de contacto. Desmodecker hace 6 nenes, meditado, @Desmodecker hace 6 meses señor. Tener fantasmas en casa es una cosa normal desde toda la historia, que nos relata la existencia de personas incorpóreas en nuestra vivienda, pululando sin razón ni sentido, para no poder encontrar ni un elefante en un pajar vacío, y los vemos a todos esos entes, con actuaciones de sonámbulos sin dirección, ni orden, ni sentido. Estas viviendas modernas encima de antiguos cementerios son muy propicias por la buena disipación de organismos de hace muchos años, en humeantes espectros, de formas humeantes buscando su cuerpo, en ese humo de una lealtad en esas personas, que vivieron nuestros propios poblados hace muchísimos años y descansan con la razón. ¿Una casa con fenómenos paranormales incontrolados con su dueña sin control? Son motivo de trabajo en los especialistas santeros y mi formación para expulsar la posesión de la señora desquiciada y una casa más encantada que el demonio. Con mi nuevo trabajo de herrero para manejar estas situaciones, pues acabé de un caos recitando poesía humorística en otros mundos y el maestro no sé si pudo acabar esa faena de microgravitadores de dispersión, que manipulaban otras personas usando biogravitadores de enlaces a distancia, que siempre se han usado para poder dominar el espíritu en la conciencia, ya que le hace vivir como fantasma en otra casa y seguir a muchos kilómetros en su propia casa sin tocar de pies en el suelo. Mi verdadera capacidad en ver fantasmas está en poder observarlos en sus verdaderas casas y si empiezan a venir muchos fantasmas y se llena la habitación, pero como sabes que son como holografía moderna, por haber visto el increíble fantasma haciendo los movimientos desde su otra casa en tu casa, te vas a dormir muy tranquilo y contento de haber visto un fantasma auténtico, y no de los trucos holográficos más modernos por valorar desde sus inductores de conciencia artificial, ya que es artificial y sin conciencia ni error como transmigrador de captación en enlaces de microgravitaciones, cada vez más efectivas a costa de su dominio para dominar la materia, que ya pueden suponer que no se lo dicen a casi nadie. Las gafas de holografía radial Napoleón ya las usaba y le muestran holografía técnica, es decir, panoramas o personas fantasma y se puede deducir por el mismo Napoleón que los técnicos de la casa transmisora de hologramas está de broma.
En fin, lo peor de espiar es ser espiado mientras espías y nunca sabes quién espía a quién, por lo que tiene que ser un buen pacto de buena humanidad para ser humanos. El dragón domina el cielo y cuando necesito trabajar solo, con habilidades que nadie puede entender, me manda una mosca especialista y capta mi entorno energético, para vía de transmisión de recibir algún dato. Toda la verdad de superar al tigre o al dragón, con energía nueva, debe ser contrastada por ellos mismos cuando reclamas tu mejor nivel cabra dragón y sus permisos me muestran más confianza que desvariar toda mi energía y ser un rey cabra sin apoyo, lo cual es total comprensión a su mejor comprensión del cielo y de la tierra. Pero las acciones más delicadas no puede intervenir ni una mosca, y deben entender mi pasión en comprender la vida, con estos avances esperados por mí, desde mi pacto con las estrellas y cielo, con un infierno de fundamentos y microcirugías en el sueño REM y con conciencia en sobrevivir y reparar a vacíos tan exigentes como desoladores, de sufrir el infierno y poder remontarlo hasta hoy, con milagros de haber superado esa dimensión decadente que nos hace mostrar nuestra decadencia, en cargos tan necesarios como evolucionar y sobrevivir, que plantea mi dedicación más humana y caprichos necesarios, que me ayudan a poder seguir con este propósito de mejoras para el futuro y que cada día sea mejor. Aunque no seamos especiales ni caprichosos y ser honrados con cada verdad, aunque suponga tener algún capricho XD, que no estoy forzado en salvar al mundo más serio que un turrón de cemento, y todos necesitamos nuestra aceptación y derrapajes, probando nuevos caminos para no fallar que podrán ser envidiados o no. Pero aquí están las mejores razones para las peores demostraciones de mi vida, hechas con el valor de algo tan positivo como real en mi conciencia de fusión pero no destrucción, con los universos confrontados a poder progresar siempre con la unión de ese gran poder universal, con destino a fusionar dos universos engranados por decadencia, básica y necesaria razón, para cada error en comprensión, que es la razón de progresar desde cada vida y universo en decadencia. Porque es algo normal pero se debe superar y es esta la clave para cualquier evolución en el futuro y poder sembrar vida con emoción hacia el futuro, que nadie podrá negar ni maldecir por tener estas nuevas palabras con mi estilo cabra dragón, que se muestra cada 1000 años quizás, como algo necesario. Y hacen del autor su propia comprensión, para desentramar tanta historia eterna y sin razón aparente, lo cual usted lo entenderá todo, cuando haya visto todo su contenido mostrado y percibido con apariencia tan extravagante, pero efectiva y con sentido, para desentramar las vidas en pura comprensión. @Desmodekera Desmediker hace meses, Espitado, el rey mono, Sam Wukong, realizaba increíbles proezas gracias a su talento en comprensión, de nivel conciencia e inteligencia real y basaba sus ideas según sus capacidades, tan dispares como efectivas, que la naturaleza le aportaba gracias al uso de la verdad, en una fauna animal sin esa verdad, que basaría toda su inteligencia en la claridad mental, de haber podido razonar las mejores soluciones probadas con el ingenio y valor. El sentirse especial solo crea problemas cuando usa su especialidad para algunos asuntos, ya que las personas se sienten vacías cuando le ven especial y necesitan su mala suerte para olvidar. Estar confinado al infierno durante el uso de sus especialidades fue algo que todos pudieron sufrir y por ello fue su reconocimiento para ser rey mono, guerrero eterno, humano y dios. Andando con su repelente amigo el cerdito de metal superó todo su ego y lo validó con todos sus mejores títulos de vanguardia, pero no de ser más especial que eso en algunos amigos, contrincantes o enemigos por sentado. Si Sam Wukong viviera en nuestro mundo estaría tan indefenso como en la prehistoria, con enemigos formidables y uso de toda su simpatía, que otorga su perdón a cualquiera que le haya salvado la vida, con o sin razón, pero con la causa común de sobrevivir todos cada día mejor y de la mejor manera, razón suficiente para salvar más vidas que la suya propia, en acciones que solo él podía emprender y conllevar, a cada paso de su triste camino, sin más gloria que eso, pero suficiente para decidir esa extraña manera de vivir por un animal, que ningún primate pudo resolver, pero que los hizo avanzar como dioses, en uso de más razón mono que no ve Desmodiker hace 6 meses. Me ha petado, un trabajo con un resultado de nivel imposible, se consigue al trabajar desinteresadamente para los demás. El creer en su trabajo y desarrollarlo esperando buenos resultados, es posible, por ese desinterés en mostrar solo la particularidad de cada persona, que crea comprensión y el papel del creador es más limitado con popularidad real,
puesta solo en su persona física, pero depende de las personas igualmente, por lo que muchos creadores buenos nos cabreamos a veces, pero son gajes de mostrarse ante las personas, con el ego tan subido o sin humildad, que hace el valor de nuestra obra. Cuando la valoramos o describimos, pero que defiende nuestras vidas y nuestra razón de salvación y progreso. Cara con ojos que giran, trébol de 4 hojas, Desmodico y Desmodico hace 6 meses. Mezcacharro, el lenguaje escrito en alienígena de Venus, por ejemplo, son caracteres escritos a través de la velocidad de la mirada-pensamiento, para digerir textos largos a través de cada símbolo en unión con cada singularidad de símbolos, formados en esa lectura rápida de gran capacidad para digerir textos gramaticales, con esos símbolos tan alocados en mostrarse en cada particularidad de las ideas que expresa el texto gramatical, para volverse un lenguaje sacado de cualquier máquina tragaperras, podríamos decir, cuando esos símbolos aleatorios coinciden con la veracidad de esas palabras. Cuando haces correr las páginas de un libro escrito con la claridad y verdad de unas palabras honestas que relatan historias sin igual, pues aparecen los símbolos de lectura alienígena y el espectro de visión claro y real, desde el punto de vista tomado al transcurrir la verdad a través de la razón, para esos símbolos tan alienados de cordura para cualquier persona humana, que son el resultado de vivir más rápidamente, con esas vidas alienígenas, que viven más años que los humanos. La claridad y honestidad son valores que nos desarrollan mejores opciones para toda clase de comunicación con futuro y debe demostrarse desde cualquier conciencia artificial, ya que son bases que establecen nuestra conciencia de vivir y trabajar en ello, sean androides o humanos, con capacidades por esas consecuencias de valor real para la conciencia, que denota la conciencia de toda razón puesta sin ningún error en el universo en personas, androides o animales de compañía y los extremos en cada acción punible por esa conciencia en la creación o desarrollos universales, donde la llave maestra sería Dios quizás, pero es la razonable manera de mejor progreso en que se basa cualquier conciencia o comunicación efectiva de ser mejor futuro. Para poder entender unas torres de Babel tan vacías de esa honestidad o veracidad de ser algo real y posible, para mejor opción de acciones oportunas que plantease cualquier vida, o quizás androides más seguros que no un androide con ruedas que vuela y mete bombazos, por ejemplo hace 7 meses. Mespatardo, siempre lo doy a entender a quien me comenta lo que podría hacer con Desmodecker, pero siempre explico que no hay nada como Desmodecker y querer anticipar cualquier resultado, sea con comentar alguna cosa sobre mitos y leyendas conocidos quizás o mi actuación en directo, con esta tecnología nueva de youtube.com, pues depende de mi fluidez en reconocer los terrenos que abordo con mi fantasía, para asimilar por cualquiera, y fruto de mi lucha en caminos muy poco utilizados por el sentido común, que me reflejan su pragmatismo irreconocible, de unos caminos que han salido del universo y sin esa comprensión que se vive, sin poder reconocer tal verdad. De algo que no existe en todo nuestro cielo, pero razonado con nuestras mejores palabras, en constancia de la verdad. Una respuesta hace 7 meses. Lo que más me motiva para hacer directos no es mi popularidad, ya que nunca he pretendido tal cosa, como si tener buena difusión de mi trabajo más positivo hacia las personas. Me plantearé los directos con tecnología holográfica quizás, porque así lo he soñado siempre. Plátano gritando de terror hace 7 meses. Mira, la guía práctica de un especialista de los elementos dice, que si no entiendes a las personas, no estudies psicología. Así va con todo y sin tantos piedrarroyos de talentos desaprovechados, pero el caso de mejor progreso pasa por, no, estudiar psicología a esa persona. Gritando de terror, lo malo de las películas es que llevan a los actores en el medio que más carece de cultura y comida quizás, rebajándose el valor del actor en beneficio de ser como esos marginados, y son películas de las auténticas depresiones de las represiones, con planteamientos dignos de psicólogos tan tristes como lo pueden pintar, y para la música protesta tanto de lo mismo, que los actores rebajados a la pobreza y abandono, son peor que los marginados y están de adorno para esas fantasmadas de Capitán Amigo. Para cualquier problema hable con el encargado. Cara de estornudo, cara de tigre, cara de miedo mono. Que no ve la música es un sueño que realiza sin bajezas instintivas para la armonía espiritual liberada, y las películas te preparan para soñar algo mejor que podría ser posible, pero sin la condición musical de simplicidad, para navegar en ambientes de mejores vibraciones,
que oír gritar a un niño cabreado. También pasa la película del 2022 estrenada para gustar a cualquiera, y las pelis no van a enseñar algo para estar contento, sino para hundir a cualquier inocente sin muchos recursos intelectuales, en cada ámbito que sufra su condición. No vamos a hablar de arte y ensayo, ni de dramas palurdos de carteleras, pero todo pasa por soñar algo mejor, para esa música fastidiada de claridad, como unas pelis tan problemáticas, que tienen un gran problemón en sus guiones de inteligencia para ostentar quizás, pero no te va a rescatar de su propio entramado depresivo, tedioso y contemplativo para cosas tan absurdas, que no dan pie a volar por auténtica simpatía y afinidad, con un futuro que ya hemos soñado. Sonrisa con lentes de sol, destellos, claqueta @Desmodeker. Hace 7 meses, Butifarro, a las personas cuando les preguntas quién es el demonio te dicen, yo soy el demonio. Y es que sienten su poder de alguna manera extraña pero positiva, y esas reacciones te hacen pensar que nada es como parece y todo es la realidad. Ide con Dios gritando de terror cabra. Asterisco, en realidad este estudio de psicosociología es muy extraño y no veo más razón que nadie, por lo cual lo dejo abierto como referencia, para nada en concreto. Tener fe en lo correcto, ya que confías en ello verdaderamente, es fundamental para cualquiera que quiera evitar su propio desastre o el desastre en los demás. Siento mucho haber provocado mi falta en cualquier situación anterior de mi vida, pero no cruzar la frontera humana es fundamental para los humanos y los demonios. Estas cosas se aprenden con valor de no hacer ningún daño, y los demonios lo deben saber, para volver a la humanidad algún día y descansar en la cordura humana de una mente sana. Desmodeker. Editado. Para poner a prueba un demonio se pone a prueba el humano. Es muy necesaria la comprensión humana y la determinación del demonio en mejorar para mejor, sin quebrantar nada de nuestra vida y determinación, ya que construir la humanidad significa mejorar los valores para todos sin perder valores tan antiguos como pueda ser un pecado o una verdad. Y son cosas de cada cual. Desmodeker hace 7 veces que me cago. El Tao Fútbol también se tiene que vivir día a día, como el Kung Fu, trabajando unas habilidades de ofrendas, al mismo tiempo de ejecutar un movimiento que define la calidad de cada ofrenda, en el medio que sea. El resultado es sorprendente con las habilidades del fuego elemental, ya que se desarrolla el error para que sea tan beneficioso como imposible, y solo un maestro domina esa seguridad en movimientos de uso diario, para recibir su justo daño cuando sea necesario. El uso medicinal de estas artes en armonía elemental es muy complicado y depende de cada persona. En el caso de practicar movimientos de agua con la presión arterial alta, te hace perder sangre en el momento peligroso al confrontar algún metal quizás, y esa presión al cerebro se estabiliza nuevamente. O curar la desviación de un ojo cuando se ha curado de una perforación y ese ojo no enfoca bien. Esta corrección en su desviación se hace con la ayuda de una experta en movimientos ceremoniales del té, y estar en conexión con nuestros sentidos la hace pieza fundamental para no mandar el ojo a la porra. Después de haber formado la uña en forma de diamante muy afilado y con un solo movimiento cortante de viento elemental, produces esa corrección ocular, habiendo corregido la desviación en la mirada milagrosamente y con razón de ser, por necesidad de controlar una vista periférica que se ha perdido, y esa mirada sin objetivos limpios a su mirada verdadera, está provocando mucho desorden de la mente de cualquiera. Quizás con ese corte perfecto de inofensivo resultado deba curarse de nuevo al rescatar la mirada, pero es la habilidad enteramente de una chica con las habilidades del té, donde yo no entiendo muchas cosas más que rajarme el ojo, con las habilidades del viento, con esa uña especial para un corte rápido y preciso, que con su conexión no pueda entender yo, si lo demuestra correctamente con su armonía espiritual y tuviera que hacer un poema por consecuencia. Desmo hace 7 meses, pezoncillos. Ir contra Darwin y su idea evolutiva, sería decir que Noé salvó a toda la fauna con su arca, al establecer cada animal en su forma humana a días de hoy, tratándose de un acto de no extinción de los mejores animales de la Tierra, al integrarlos en su evolución más exitosa, como si fuéramos unos Pokémons del demonio, que si nos fijamos en cada uno nuestro aspecto, veremos comportamientos animales de todos los animales, y el simio parece el más afortunado en recibir ese don, con el seguimiento darwinista puesto en el mono. Desmodeker hace 7. Editado, la alquimia que intercambia el plomo por el oro. Es una habilidad de creación que se hereda de los padres.
El poder en sí se dirige con la fe o necesidad de construir una creación artística acorde con la justicia y necesidades de diseños, para su momento al acabar su labor profesional, hacia caminos creativos sin una autenticidad legal ni acorde a la moda, ya que la moda sin cosas de moda no se valoran, y estas creaciones que son artísticas por su concepto de solución beneficiosa 100% para cualquiera y ese oro impagable, venido del plomo en transmutaciones milagrosas. Hace del creador su valor para realizar mejoras en la realidad natural, con un avance imposible de comprender para repetirlo, teniendo este aspecto de la tecnología trabajada de manera única, con errores de comprensión con sus propios errores, que abastecen al uso de la tecnología más sofisticada para el desarrollo, con el aspecto de una gran mierda, que le ha quitado la sensación de tener el mejor trabajo contratado, solamente por este aspecto hecho por el talento de mostrar algo de sentido y elaboración única, para que sus clientes razonen esa verdad de la mejor moda y tecnología única, y ayudar a las personas sin crear intereses, donde el creador puede hacer lo que le da la santa gana, porque da vida a su caprichoso resultado en ello, en su base artística con herencia de dar vida, sabiendo cómo es la vida, que se interpreta como una gran mierda. El mejor trabajo casi nunca lo premian por ser único y premia a todos con vidas singulares, en su concepto de progresar, para con toda tecnología de moda con sentido o necesidades. Y lo mejor es que encima parece una esfecal a ojos de visión estética, pero transforma al dueño en su significado verdadero, como pieza ideal para su cometido más razonado y con su acción beneficiosa al tener una vida singular, como tuvo Geppetto con su Pinocho. Ahora Pinocho es una máquina de mentir, por ejemplo, y se usa solo la nariz del Pinocho. Jeje, un chiste **** ***